soy Jorge, pertenezco al grupo memorialista del Cenete y Comarca de Guadix y bueno, soy el encargado de presentar este acto y el acto es sencillo. Os explicaría de qué va el acto, pero para eso tengo aquí al presidente de la asociación, a Manuel Ruiz, que se va a ocupar de explicaros por qué estamos aquí. Así que recibamos a Manuel, por favor, señor presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ruiz, ya me conocéis, la inmensa mayoría. Voy a intentar ser breve, aunque me cuesta mucho, los que me conocéis ya lo sabéis. En principio, os voy a explicar un poco por qué nos hemos animado en este año a hacer un acto como este. Nos hemos animado porque este año es el 80 aniversario de la liberación de los campos de Mauthausen y Picuse. En la comarca de Guadix hubieron 36 habitantes de nuestra comarca que estuvieron encerrados en esos campos de concentración y el 80% de ellos murieron antes de la liberación. Como se han celebrado actos en toda la provincia y en toda Andalucía para conmemorar ese 80 aniversario, nosotros no queríamos ser menos y aunque somos pequeños, somos poquitos, pero seremos muchos más, hemos querido conmemorar ese acto. También lo hemos querido conmemorar aquí, en la azucarera de San Torcuato, porque es nuestro propio Mauthausen y Hausen. Porque aquí, en estos edificios que tenemos detrás, hubo un campo de concentración español donde hubieron más de 4.500 presos y murieron más de 800 personas en condiciones de hacinamiento. Algunos de los que estáis aquí tenéis antepasados que pasaron por este campo de concentración y que sufrieron la tortura en este campo de concentración. Incluso algunos fueron fusilados en el mismo campo de concentración sin llevarlos ni a la ermita de San Antón, ni siquiera a las tapias del cementerio. Queríamos conmemorar eso, pero no como un acto nostálgico de pensar que eso pasó y ya pues, lo estamos celebrando, conmemorando, pero porque ahora ya estamos en otra página. Los que nos llaman los memorialistas, hay gente que nos acusa de ser gente que vive del pasado. Nosotros no vivimos del pasado. Nosotros lo que entendemos y creemos que tiene que haber verdad, justicia y reparación. Si no hay verdad, no puede haber justicia y no puede haber reparación. Y si no hay esas tres cosas, no puede haber concordia, porque la palabra concordia es una palabra vacía. ¿Qué significa concordia? Perdonar y olvidar a aquellos que hicieron que nuestros antepasados sufriesen 40 años de dictadura. Pues no. Nosotros queremos que se haga justicia basado en la memoria y en la reparación de esa memoria. Por eso os hemos convocado hoy aquí para explicaros que hemos pedido al Ayuntamiento de Guadix, primero reuniéndonos directamente con el equipo de gobierno, después a través de una moción que presentaron los grupos políticos del PSOE, de Gana Guadix y la Izquierda Unida, hemos pedido que este lugar sea declarado como lugar de memoria histórica, porque entendemos que si hay algún lugar que representa la dictadura y el franquismo y la represión franquista en esta zona, esta es la azucarera. Hemos pedido ese punto de memoria histórica y por eso hoy lo queremos reivindicar. En estos momentos la situación está de la siguiente forma. Los grupos políticos de la izquierda han presentado una moción, nosotros nos hemos reunido con el ayuntamiento y hasta ahora tenemos el beneplácito del ayuntamiento de que van a estudiar, crear aquí un punto de memoria histórica. Nosotros lo vamos a seguir reivindicando hasta conseguirlo. Y tenemos el apoyo de los grupos de la oposición. Hemos invitado hoy a todos los grupos del Ayuntamiento de Guadix, excepto Vox, incluido al Partido Popular, el equipo de gobierno, que nos ha dicho que le hubiese encantado venir, en concreto la concejala de Cultura, pero que nos envía un saludo y que está con el tema de tirar para adelante el proyecto de declaración de punto de memoria histórica, este punto de la azucarera de San Torcuato. Esperamos que sea cierto y que pronto nos podamos ver aquí en un parque de la memoria histórica en Guadix. Nada más, agradeceros que estéis aquí con el día que está cayendo y invitaros a que no os alejéis mucho de nosotros, que nos apoyéis. Necesitamos gente que luche en coordinación con todos los partidos políticos de izquierda que están por la labor para que en Guadix de una vez por todas se recupere esa memoria histórica y realmente podamos llegar a un punto donde haya verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Rafa es además historiador y bueno, pues será un placer escucharle porque siempre tiene cosas interesantes que contarnos. Rafa, por favor.
Bueno, gracias. No cae mucho calor, pero hay mucho viento. Pero ante el viento y el mal viento hay que seguir. Yo mismo ganadino, quizás la primera asociación que ya en el 2002 creamos como clamor de una parte de los españoles que se sentían olvidados, pues no podíamos eludir la oportunidad de reclamar aquí con vosotros el lugar de memoria de un lugar que, como se ha dicho, es un lugar del terror de guerra, en este caso posguerra, en la provincia de Granada. Por lo tanto, darle todo el apoyo al ayuntamiento, al grupo, a los grupos memorialistas. Y sobre el ayuntamiento, insistir. Yo recuerdo que participamos hace unos años, ayer lo comentábamos en otra reunión, que nos propusimos quitar el aguilucho de este ayuntamiento. ¿Os acordáis que hasta hace, no sé si 6 o 7 años, estaba el aguilucho en la Plaza de las Palomas? Y 6 o 7 años. Y se retiró con una moción que preparamos con el apoyo de nuestro grupo, se apoyó y se dio el visto bueno, y desgraciadamente el aguilucho se convirtió en polvo avecrín porque se rompió. Pero bueno, la mejor forma es reivindicar que esos signos que van en contra del espíritu de la ley y de la concordia desaparezcan no solamente en Guadix, sino en toda la vía pública. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que es un deber ya cumplido, relativamente cumplido, el que el Estado haya tomado parte en la política y la gestión de la memoria histórica. Ya tenemos unas leyes, tanto en el ámbito andaluz como en el ámbito nacional, la ley de 2007, mejorada en gran parte en el 2022, y el empuje de las asociaciones memorialistas y de la intelectualidad, en este caso la universidad, que también está apoyando. Por lo tanto, hay que agradecer el apoyo institucional, pero ojo, hay que estar cautelosamente en guardia, porque esto no nos garantiza que esto tenga una continuidad. Ya sabemos que la derecha y la ultraderecha lo primero que está haciendo cuando gobierna es quitar las leyes de memoria histórica. Nosotros tenemos que luchar incluso con un viento en contra, porque tenemos que seguir navegando en el mar de la justicia, de la paz, de la verdadera reconciliación, si es que se puede utilizar la reconciliación. Yo soy de los que opinan que mientras esta etapa negra de España no se supere, la guerra no ha terminado en gran parte. Y es verdad que hemos perdido mucho tiempo, muchas décadas en la dictadura y la transición, pero se está restableciendo. Incluso con un aire o un viento en contra tenemos que seguir. Y yo quiero apostar por algo que últimamente me preocupa en mi investigación. Como asociación hemos participado para conocer el número de las víctimas, pero yo estoy reflexionando que no es suficiente con saber y contar las víctimas, los presos y los muertos. Hay que dar un paso que está pendiente para reconstruir el verdadero relato de la memoria. Y es el siguiente: no hubo víctimas sin perpetradores, sin culpables, aunque sea no ante un juicio tradicional como lo conocemos o formal, sino que hay que profundizar en aquellas clases durante la guerra y la posguerra y en parte de la transición han sido legitimadores por ser culpables de provocar un golpe de Estado, una dictadura de 40 años y una transición tibia. Los perpetradores, como se decía en la Alemania post-nazi, para explicar el terror hay que explicar por qué hubo una generación que el matar al contrario, el eliminar al contrario, era una forma de actuar en el Estado. Por lo tanto, la batalla que tenemos que dar después de reivindicar nuestros muertos y presos es saber cuáles fueron las motivaciones con nombre y apellido de los perpetradores. Hasta que no tengamos esa página cubierta, la guerra está pendiente todavía de solucionar. Muchas gracias.
y ánimo para seguir. Para escuchar a los representantes de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Guadix. Vamos a empezar por María Dolores Martínez, que es la representante de Izquierda Unida en este ayuntamiento. Por favor, María Dolores. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Bienvenidos a este acto, que creo que es muy importante que sigamos haciendo este trabajo, esta labor reivindicativa, no solo desde el ámbito político, puesto que como conocéis, el ámbito político llega hasta donde llega, máxime cuando los partidos de izquierda nos encontramos en una fase un poco delicada, ¿no?, por este auge que tenemos de derecha, ultraderecha, del talante de la derecha de Guadix, que la conocemos muy bien. Y por eso quiero hacer mención al hecho de esta negociación que va a llevar a cabo la Asociación de Memoria Democrática, que no nos fiemos mucho. Vamos a tener que empezar negociando porque sabemos negociar, pero ya estamos viendo cómo son los caminos que ellos nos llevan a desgastarnos. Ellos dicen, sí, estamos por la labor, vamos, pero luego en realidad no llegan a sacar estos proyectos adelante que llevamos luchando tanto tiempo. Y os pongo el ejemplo, todavía tenemos calles en Guadix del General Varela. Tenemos calles que de esta gente, como bien ha comentado el compañero, que no deben de estar ahí, haciéndole un reconocimiento en una calle. Pues bien, cuando llegamos a negociar y presentamos una moción para que se retiren estas calles, nos dicen que no, que es que pertenece a una familia ilustre de Guadix. Mentira, que se sacan la historia de donde quieren. Todos sabemos en la fecha que se puso y hemos investigado, porque nosotros sí que somos buenos historiadores, que no nos esconden la historia. La gente de izquierdas tenemos buenos historiadores y esos son los que nos hacen que recordemos y tengamos memoria. Yo soy nieta de un abuelo que defendió la República, que cayó en la batalla del Ebro y que no sabemos dónde está enterrado. Tuvimos que vivir aquella pérdida, bueno, vivieron y lo vivieron. Lo que peor vivieron fueron sus familiares, porque la represión que vino franquista fue horrorosa. En los pueblos pequeños, más todavía. Entonces esto se merece que recordemos, porque algo muy curioso, y me vaya a entender la gente que está ahí cerca de los centros educativos, o la gente que ha trabajado mucho tiempo en educación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en los institutos, en los colegios? Que no se cuenta esta parte de la historia. Se está perdiendo. Llegamos a la guerra civil, la pasan así, pero escucha, ligerico, y ya la represión franquista, bueno, eso es que ni nos tocan. Entonces, por eso es tan importante la labor que se hace desde estos colectivos, de estas asociaciones, la gente que está muy implicada un poco, porque es que si no se hace ese trabajo educativo, si no nos encargamos de que los jóvenes conozcan la historia, difícilmente vamos a evitar que esto se reproduzca en el futuro, ¿no? Y es así, hoy por hoy salimos por Guadix y a cualquier joven de Guadix le podéis preguntar si ellos conocen que esto fue una cárcel de la represión franquista. Os aseguro que son muy poquitos los jóvenes, si es que lo hay alguno, que conoce la historia de esta cárcel donde tanta gente murió y lo pasó tan mal. Así que bueno, sin extenderme más, seguir con este trabajo, no nos vamos a confiar ni un segundo. De este equipo de gobierno del Partido Popular tampoco nos vamos a fiar mucho. Vamos a seguir los pasos institucionales porque así se debe de hacer. Vamos a confiar en que esa negociación va a salir adelante, pero si no sale adelante, pues vamos a seguir apostando y defendiendo el proyecto que tenemos que defender toda la gente de izquierda. Muchas gracias. Bueno, 19 años tiene el niño de Argullán, al que le pregunté el otro día quién era Franco. Déjate el micrófono. Y después de contar así con los dedos, me dijo un rey godo. Eso es penoso, pero es cierto. En fin, vamos a seguir adelante. Nuestro próximo orador va a ser Ángel García Úbeda, del grupo Gana Guadix del Ayuntamiento. Gracias, Ángel. Gracias, Jorge. Yo voy a ser muy breve,
Me apunta por aquí un textillo. Bueno, buenas tardes a todas. Desde nuestro grupo queremos agradecerle al grupo memorialista del POE y hacer este acto a los que más tiempo llevan, porque se lleva haciendo más actos, más reivindicaciones y recordando la represión franquista que se hizo aquí en la comarca de Guadix, lo que hacemos todos los años en el Raposo, hay que recordarlo también, la lucha de los maquis que hubo en esta zona, pero además el señalar como punto de memoria aquí esta azucarera o esta antigua azucarera convertida en cárcel de represión contra nuestros vecinos y nuestras vecinas. Como decía Jorge, hoy en este año se hacen 80 años de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz, Mauthausen, y en el que hubo presos y vecinos de nuestra comarca aquí en Guadix. Lugares de exterminio que horrorizaron al mundo entero cuando se descubrió que para lo que estaban diseñados. En aquellos años no teníamos los medios que tenemos hoy en día, por eso hoy es mucho más lamentable que conociendo, viendo y sabiendo lo que está padeciendo el pueblo palestino, y me vaya a permitir que lo recuerde, los gobiernos de Europa que en su momento se unieron para combatir el fascismo, hoy estén callados con su silencio cómplice, permitiendo al Estado terrorista de Israel que esté masacrando a una población palestina indefensa. Más de 58.000 personas asesinadas no nos puede hacer callar, y creo que el pueblo, y con mi silencio no van a contar allí donde voy, permitirme este pequeño recordatorio, esta condena contra el genocidio del pueblo palestino. Se me ha ido. En este lugar de represión, nuestros vecinos y nuestras vecinas de Guadix, no solo también, sino de la comarca, que fueron encarcelados, torturados y después enviados a otras cárceles para cumplir las condenas que dictaron los sublevados. Los nietos, es que ¿quién de nosotros no ha tenido algún familiar que haya pasado por estos sitios? En este caso, mis dos abuelos pasaron primero por aquí, fueron condenados y enviados a otras cárceles, la de Burgos, la de Zaragoza, para cumplir allí su condena por rebelión militar. La represión que sufrimos los andaluces, sobre todo al inicio del alzamiento militar, fue de un horror y una crueldad que lo reflejan los cientos de fosas que están repartidas en toda Andalucía y que a día de hoy siguen sus familias pidiendo o siguen poniendo trabas para que los familiares no puedan recuperar a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos y hermanas que siguen allí sin poder darle un entierro digno. En el peor de los casos, muchas veces no se sabe ni dónde están. Quizás más de uno no quiera que se saquen para que no se reconozcan, para que no se sepa que hombres y mujeres, pero también adolescentes y ancianos inocentes, muchos de ellos, fueron asesinados, torturados cruelmente antes de pasar a esas fosas comunes. Desde nuestra formación, Gana Guadix, así como de Adelante Andalucía Guadix, que también represento, apoyamos no solamente este acto, que espero que volvamos a repetirlo el año que viene, pero ya con un lugar señalado y reconocido tanto por el ayuntamiento como por otras instituciones. Si se juntara la Diputación y la Junta de Andalucía, ya sería lo máximo. Y por parte de nuestro grupo se contará con el apoyo, indiscutiblemente, porque hay que recordar lo que aquí pasó, lo que sucedió, y sobre todo para que no se olvide, porque lamentablemente la historia, cuando se olvida, pues se vuelve a repetir, y no queremos que se repita lo que sucedió en los años 30 y tantos. Muchas gracias. A Belén Porcel, que es la representante del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Guadix. Por favor, Belén. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, daros buenas tardes a todos y todas, saludaros, darle las gracias también al grupo memorialista Guadix CNP por invitarnos a este acto y poder estar hoy aquí en este lugar, en un lugar donde fue utilizado, eso lo vemos desde aquí, como centro de represión y prisión franquista. Nosotros desde el PSOE de Guadix, junto con los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Guadix, presentamos el mes pasado una moción para reivindicar lo que es la memoria ecológica
Y no solamente acoge este hecho que estamos aquí, que tenemos aquí, que sí, que también, sino una moción que va mucho más allá. Va más allá de trabajar desde los centros educativos, como ha comentado mi compañera María Dolores, el día 14 de junio, que es el Día de la Memoria Democrática y que deberían de celebrar los centros educativos y que no lo hacen, porque además yo soy profesora y mi hijo está en un instituto de aquí de Oadí y nunca me han dicho, mamá, hemos celebrado este día. Entonces, creemos que como representantes políticos, que además creemos en ello, tenemos que achuchar para que entre todos y todas pues podamos contar la historia, como ha dicho el compañero también de Ana Guadí. Por lo tanto, esperemos que a petición del Grupo Memorialista esta moción que presentamos, pues bueno, no la dejamos sobre la mesa. Decía Miguel, no la dejéis sobre la mesa, la posponemos, ¿no, Miguel? Y decíamos que este mes pues se iba a presentar o le dimos el plazo este mes para que el Partido Popular pues la estudiara junto con el grupo memorialista y el resto de los grupos políticos, porque nosotros entendemos que arrimándonos todos en este tema es mucho mejor y máximo cuando ellos tienen mayoría absoluta. Entonces, pues no he entrado, María Dolores, en este pleno. No he entrado y bueno, entendemos que le daremos un poco más de tregua para que, bueno, para ver si entre todos pues se puede llevar a cabo. Si esto no es así, desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea y vamos a chuchar. Por eso también me gustaría decir que recordar nuestro pasado es fundamental para entender quiénes somos y qué valores queremos preservar. La azucarera de Guadix fue testigo de estos momentos históricos importantes y por lo tanto es necesario que esta memoria pues esté viva. Este acto reivindicativo, al cual agradezco nuevamente al Grupo Memorialista que nos haya reunido a todos hoy aquí, no solo busca recordar el pasado, sino también reafirmar nuestro compromiso por la democracia, la justicia social. Desde el PSOE de Guadix, como no puede ser de otra manera, siempre vamos a trabajar, a colaborar para seguir avanzando en este tema de la memoria democrática aquí en nuestra tierra y en nuestra comarca. Muchas gracias. Por favor, si alguien entre el público quiere decir algo, los micrófonos están abiertos. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, yo estoy aquí, yo soy de Guadix y pertenezco a la Asociación Granadina por la Recuperación de Memoria Histórica. Yo soy la secretaria de la asociación. Como se habla de educación, pues yo ya tenía el gusanillo de que ya quería decir algo. Los jóvenes no tienen ni idea, pero no hay que hacerlos responsables de eso, porque si no se trabaja, yo por ciencia infusa, en las casas no se hablaba por miedo, porque no querían recordarlo, porque iban a provocar sufrimiento a su hijo y a su hija, y era una cosa que estaba ahí que no se decía. En los centros educativos, pues los centros, el profesorado que teníamos, el que había, cuándo se había formado y de dónde venía ese profesorado. Había de todo. En mi centro educativo había algunas, a veces, disputas, porque unos hablaban del dictador y otros hablaban del caudillo en el mismo centro educativo, en la sala de profesores. Y la mayoría lo que hacían era, pues, no hablar, y punto. Entonces nunca se... ¿Qué ha pasado con esto? Pues la Ley de Memoria Histórica del 2017, que es una ley andaluza, pone por obligación que ese día de la memoria, ese 14 de junio, en Andalucía, se celebre la memoria. Y que en los centros educativos es de obligado cumplimiento hacer actos para reivindicar, para celebrar, para hacer homenaje. Y es obligatorio como celebrar la Constitución o celebrar el Día de Andalucía. Eso se hace en todos los colegios. Se hacen actividades, pueden ser redacciones, pinturas, se come ¿no? una comida, una merienda en los centros educativos, cosas que hace la comunidad educativa de celebración. Día de la Constitución, Día de Andalucía, pero nunca para el Día de la Memoria. Entonces se hacen cosas aisladas
que asociaciones de memoria, pues con el profesorado que quiere, porque los directores y las directoras de los centros tienen autonomía en sus centros. Que no es que lo tengan permitido, que es que están obligados a hacerlo, que es mucho más, que los que incumplen memoria del 2022 lo tiene recogido. Tiene recogida la obligatoriedad de estudiar el periodo histórico que va, además que va más allá, que empieza con la Constitución de 1812 y continúa hasta llegar a la Constitución del 78 y algunos años más, porque después hubo algunos... eso está ahí recogido, pero tampoco se cumple. Y la LONCE, la última ley orgánica de educación, también contempla que se estudie ese periodo histórico. ¿Cómo se hacen luego esas cosas? De pronto sale una ley y todos los profesores y las profesoras de historia ya cambian el chip y ya todo el mundo empieza a hablar y a tratar esos temas y saben cómo hacerlo. Hay quien no tiene voluntad de hacerlo, pero hay que, aun teniendo voluntad, no sabe cómo tratarlo. Entonces, desde el 2017, la Consejería de Educación se comprometió a preparar recursos educativos para facilitarle al profesorado que pudiera llevar el tema. Se preparan unidades didácticas, se hacen grupos de trabajo y se empieza a trabajar con todo eso. En 2018 se acaba todo eso porque se pierden las elecciones y empieza a gobernar el Partido Popular. Y ese compromiso, los materiales que hubiera están por ahí, todavía están colgados en la página y se acabó. ¿Cómo se había comprometido la Consejería a hacerlo? A través de los centros de profesorado. Aquí en Guadix tenemos un centro de profesorado. Y el centro de profesorado se le da una dotación económica y una serie de temas sobre los que se va a formar el profesorado. La dotación económica de los centros de profesorado son de 0 euros. Y las prioridades siempre son otras. Así que la Junta de Andalucía, desde el 2018, no se ha hecho nada de nada. Entonces, los centros educativos, ya digo, se hacen cosas aisladas. ¿Vale? Ya me he extendido mucho. Pero quiero contar una cosa, hoy que estoy en Guadix, que yo creo que nadie sabe. ¿Sabéis quién es Muley? ¿Sabéis que hay una escultura ahí? ¿Pero alguien sabe decirme quién es Muley? Es que como no se ha hablado de las mujeres en este acto, pues yo quiero hablar de la madre de Muley. Y quiero hablar de cómo se reescribe la historia. Cómo el Partido Popular monta una escultura, que no está mal, ¿no? De buena factura. Y esa de un personaje popular, ¿no? De una persona que era bonachona, que todo el mundo conocía, que iba a los entierros porque las monjas le decían que si iba a los entierros luego todo el mundo iba a rezar por él. Y claro, él como no tenía a nadie, pero Muley, Juan de Dios Navarro Olivencia, tenía padre y madre y una hermana y una familia. El padre murió y no estaba casado con la madre. A la madre la procesaron por rebelión. Ella era sindicalista y la procesaron por rebelión. Le cayeron 30 años. Pero esto que os estoy contando me he enterado yo ahora 6 o 7 años, con las investigaciones con Rafa, con mi presidente. ¿Qué pasó con esta mujer? Pues desaparece de la noche a la mañana y la familia, ¿qué hace? Todo el mundo habla mal de ella, porque las mujeres que no se comportaban como había que comportarse según las normas franquistas y las de la Iglesia, eran mujeres individuas de dudosa moral. Así que mi tía abuela pasó a ser una individua de dudosa moral, que no hizo otra cosa en su vida que trabajar muchísimo y estar en un sindicato. Le cayeron 30 años.
La familia nunca supo de ella. Mi madre se enteró 2 o 3 años antes de morirse de lo que... La hija nunca se supo. Y el hijo apareció en las monjas del asilo porque ese niño cuando nació no, aparentemente era un niño que estaba bien. Ya sabéis que Muley tenía una discapacidad psíquica que no era muy grave. Recién nacido y pequeñín no se sabía. Así que ese niño apareció en las monjas, la niña desapareció, nunca más se supo, y la madre, cuando le hicieron el juicio sumarísimo del tribunal militar, llevaba ya 3 años en la cárcel. ¿Vale? Así que robados los niños, la madre se la llevaron así, y que yo sepa, nunca salió de la cárcel. En fin, quería yo contaros quién era Muley, porque es que tiene poca gracia la broma de que el Partido Popular le haya hecho una escultura. Lo del nombre de Muley es que para su padre, Juan de Dios, era algo tan grande que le llamaba Muley Hassan, porque para él era lo más grande del mundo, su Muley. Y ahí quedó. Y ese niño quedó, siempre le dijeron que su madre había sido una mala mujer y que por eso había sido abandonado. Y murió con mucha pena. Él siempre tuvo mucha pena de haber sido abandonado. Nada más, muchas gracias. Todas las gracias por haber venido. Os invito a que próximamente vamos a tener más propuestas que haceros como grupo memorialista, y os invito a que leáis esa placa que tenemos ahí: Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cárcel de Guadix, campos de concentración del régimen franquista, 4.500 presos sin garantías democráticas, muertos más de 800. Homenaje a las víctimas de la comarca de Guadix, de todas las cárceles y campos de concentración, incluidas las asesinadas Mauthausen, Gusen. Nosotros queremos que esta placa provisional, que nosotros hemos hecho con mucho amor, se convierta en un monumento histórico de la memoria histórica en Guadix, y vamos a estar trabajando para que eso ocurra. Muchas gracias. Quería haceros una pequeña reflexión. Mirad, nosotros en el grupo memorialista no somos muchas personas y de vez en cuando flaqueamos. El hecho de mirar hacia abajo ahora y ver la gente que tenemos aquí nos da muchos ánimos. Así que por favor, no nos abandonéis. Y otra cosa, habladle de esto a vuestros hijos, a vuestros jóvenes. Necesitamos ver gente joven, sangre nueva. Esto no puede acabar cuando acabemos nosotros los que estamos aquí. Tiene que seguir adelante. Así que por favor, lo que habéis hecho hoy a nosotros nos da muchas gracias.